Bueno, y lo anunciábamos al inicio del programa que en el día de hoy vamos a estar hablando con Mónica Costa, con quien ya nos comunicamos en el primer bloque, en el segundo bloque en realidad, para abordar los proyectos educativos que llevan adelante en la cooperativa Renacer, y anunciábamos también que nos íbamos a comunicar con Javier Calderón, un integrante de IDELCOP, una fundación que es la Fundación de Educación Cooperativa, que, bueno, como la propia palabra lo dice, es una entidad civil sin fines de lucro creada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y que tiene el objeto de promover, realizar y estimular la educación y capacitación cooperativa y los estudios de investigaciones realizados y destinados por diferentes integrantes y con el fin de adelantar y difundir la doctrina cooperativa. IDELCOP ha sido fundada en 1973 y tenemos conocimiento que llevan adelante algunas líneas de trabajo y proyectos específicos en función de esa línea de trabajo, y para hablar sobre ello, como anunciamos, estamos en línea con Javier Calderón, a quien lo saludamos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Te habla Nadia Y Sebastián. y Sebastián, aquí en la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Antes que nada, muchísimas gracias por poder comunicarnos con vos. Y antes que nada, queríamos preguntarte, ¿cómo es que llegaste a vincularte vos en tu desarrollo profesional, en tu trayectoria de vida con el mundo cooperativo y en particular con la perspectiva de la educación? Nadia, primero gracias por la invitación. Yo, como se escucha, no nací aquí en Argentina. Nací en Bogotá y desde muy joven estuve vinculado con el cooperativismo. En mi escuela había una cooperativa escolar y de la cual fui presidente y luego gerente, y desde muy chico entonces estoy involucrado. Y ya en la perspectiva profesional pues he venido especializándome en temas educativos, y desde allí he tratado de conectar, de poner en diálogo el cooperativismo y la educación, que tienen muchos puntos de conexión, que en el sistema educativo están un poco desencontradas, que hay muchos esfuerzos pero están desencontradas, así que he tratado desde hace mucho tiempo en mi actividad laboral de conectar, de buscar esos puentes de relación entre el cooperativismo y la educación. Desde que llegué a Argentina hace más o menos 10 años, venía conectado con el mundo cooperativo, por eso llegué rápidamente a IDELCOP. Pues esto es una familia que es latinoamericana, ¿no? y mundial, ¿no? El cooperativismo nos encuentra, nos genera lazos de solidaridad, y así llegué rápidamente acá. Y desde ese momento pues hemos venido desarrollando varios proyectos y varias actividades relacionadas con la temática, ¿no? Y como decías en la presentación, estamos trabajando fuertemente en preparación del Foro de Educación de la Quinta Cumbre de las Américas, que se realizará en el mes de octubre. Entonces, ahí tenemos un foro preparatorio virtual donde hay muchas actividades de orden latinoamericana. Hay representantes de varias federaciones y confederaciones de toda América Latina, y estamos discutiendo de cómo el cooperativismo se conecta con la universidad, de cómo el cooperativismo se conecta con el sistema educativo básico y cómo desarrollamos nuevas ideas. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Claro. ¿Y cómo está pensando o cuáles son esos puentes de vinculación que están encontrando entre el mundo cooperativo y el sistema educativo? Nadia, hay algunas conexiones de orden teórico, epistemológico, digamos, de conocimiento, que pensamos compartimos con las universidades. La primera sería el trabajo, la formación en el trabajo, la formación en la cultura, la capacidad de gestión, la capacidad de organización y los procesos de
educativos que se dan en la organización. Eso en el plano teórico. Y en el plano práctico, pensamos que hay, en el caso de la universidad, por ejemplo, hay varias carreras que se han ido concretando para la formación de la economía social y de profesionales en el campo de la economía social y el cooperativismo. Hay posgrados, hay investigaciones. Acabamos de terminar un encuentro latinoamericano de investigadoras e investigadores en economía social y cooperativismo. Sí, hay mucha actividad. En el caso de las escuelas y del sistema escolar, hay toda una discusión en torno a la formación para la vida, para el futuro de los estudiantes, en función de su desarrollo profesional, del trabajo, de la concreción de proyectos de vida cooperativos, solidarios, que abonen en los territorios a dar respuesta a situaciones de empleo, de proyectos económicos. Es decir, hay muchos puentes que existen y que estamos tratando de pensarlos, de fortalecerlos, de recrearlos. Claro. Y Javier, ¿cuáles son los principales desafíos que identifican aquí en Argentina respecto de, bueno, esto es la concreción de estos puentes en definitiva, ¿no? Claro. Mira, el principal desafío es lograr que se construya una política pública para la incorporación del cooperativismo en el sistema educativo. Claro. Por ahora existen esfuerzos dispersos en tanto de universidades, colegios, cooperativistas, pero no existe una política pública que garantice la formación docente, que garantice recursos para el fortalecimiento de cooperativas escolares, de garantizar horas de trabajo curriculares, digamos, en las escuelas. Así es. Que fortalezca los programas de formación universitaria en la temática, que genere recursos para la investigación, para la extensión en estos asuntos. Es decir, no hay insisto, esfuerzos dispersos, intereses y en algunos casos buenas voluntades en algunas provincias, por algunos funcionarios, pero no hay una política de Estado que promueva el cooperativismo y aunque es una realidad nacional y histórica, hace muchos años el cooperativismo hace parte del entramado económico nacional, genera respuestas, genera trabajo, genera productividad. Cerca de 33.000 cooperativas actúan en todo el país, sin contar con las mutuales y otras formas de economía social que también que son parte del entramado económico. Por lo tanto, creo que hay una especie de desconocimiento o no reconocimiento de todo el valor que podría tener una política pública en ese camino. Entonces, ese es el gran desafío. Yo creo que estamos trabajando con la Confederación Cooperativa Argentina. Escribimos conjuntamente con muchas organizaciones, universidades y la red, por ejemplo, con la red de universidades de la economía social, con las RUES y con otros, construimos un documento que se llama el Plan Nacional de Educación Cooperativa, que está disponible en la web de Cooperar, donde nosotros enunciamos básicamente las líneas de lo que consistiría una política pública, y estamos trabajando en eso muchas y muchos activistas del cooperativismo, también agentes algunos agentes del Estado, por ejemplo en la Secretaría de Políticas Universitarias, que están sensibilizados con el tema y que están dispuestos a desarrollarlo, pero hace falta hay un camino largo por recorrer y tenemos que seguir desarrollando. Bueno, Javier, el tiempo es tirano en la radio y nos estamos quedando sin tiempo. Quedan un montón de cosas para conversar con vos, pero si te parece, por ahí podemos establecer una nueva comunicación en las próximas semanas para poder seguir, bueno, profundizando y conversando con vos sobre estas cuestiones absolutamente relevantes en lo que tiene que ver, bueno, la vinculación entre el cooperativismo y la educación en nuestro país y en la región latinoamericana.
Te agradecemos muchísimo el tiempito de que pudimos compartir y bueno, ya de por sí te estamos comprometiendo si es posible para una próxima conversación. Por supuesto, a disposición, y hay mucho, sí, como vos dices, hay mucho por comentar, muchas prácticas, mucho trabajo interesante en varias provincias que vale la pena conocer y comentar en la radio para que la audiencia conozca, y también para que algunos o algunas se animen y empiecen a transitar por ese camino del cooperativismo y la educación que sin duda es bastante interesante, bastante positivo, digamos. Ahí está. Bueno, Javier, te mandamos un abrazo muy grande y hasta la próxima. Abrazo. Estamos hablando con Javier Calderón, representante de IDELCOP, una fundación que se dedica a las cuestiones de educación cooperativa y que están llevando adelante distintos proyectos vinculados a atender puentes, como decía Javier, ¿no? Entre el mundo de la educación y el cooperativismo. Llegamos al final del programa. Nos despedimos hasta el próximo martes para poder seguir hablando de lo que nos une, los qué y los quiénes de la economía social y solidaria. Lo que nos une. Los qué y los quiénes de la economía social y solidaria. Una realización de Nadia Fink, Fátima Ottoboni y Sebastián Erazú, docentes y estudiantes de la UNTDF, con la participación de cooperativistas, mutualistas, productores familiares, artesanos, emprendedores y consumidores responsables. Lo que nos une todos los martes por Radio UNTDF. 106.9, uniendo territorios.